A reading from the first letter of John. No need, brothers, to be surprised if the world hates you. That we have passed from death to life, we know because we love our brothers. The man who does not love is among the living dead. Anyone who hates his brother is a murderer, and you know that eternal life abides in no murderer's heart. The way we came to understand love was that he laid down his life for us. We too must lay down our life for our brothers. I ask you, how can God's love survive in a man who has enough of this world's goods, yet closes his heart to his brother when he sees him in need? Little children, let us love in deed and in truth, and not merely talk about it. Verbum Domini. Precious in the eyes of the Lord is Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. I believe even Tenía fe y cuando dije, qué desgraciado soy, yo decía en mi apuro, los hombres son unos mentirosos. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza, invocando tu nombre, Señor. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo les he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto y su fruto dure. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre, se lo dé. El mandamiento que le doy es este, que se amen unos a otros.
In 1979, En 1979 estudiaba yo en Alemania, aprendiendo el idioma antes de comenzar mis estudios doctorales, y entre cursos tuve la oportunidad de tomar el tren para visitar a algunos de mis parientes que vivían en Polonia. Por lo tanto, fui a nuestra aldea, Nowa Stronka, una pequeñísima aldea fuera de Tarnów, y algo muy raro era junio de 79, porque sucedió que había unas pocas semanas después de la primera visita como papa del beato Juan Pablo II. Había venido a Polonia y el lugar estaba en celebración. Sencillamente había algo tan distinto para ellos, me decían a mí, porque yo era mi primera visita a Polonia. Sin embargo, sencillamente estaban tan alegres, y en todas partes que uno iba había retratos en las ventanas, en las tiendas y en otros lugares, con Nuestra Señora de Częstochowa. Y alguien que yo no conocía mucho de ella vestía típicamente, tenía el uniforme de payamas de un prisionero de los nazis en Auschwitz, una ciudad no muy lejana. Los alemanes le llamaban Auschwitz, pero en polaco se dice Auschwitz. A veces tenía la mitad de su uniforme era la de un prisionero y la otra mitad era la de un franciscano. Por lo tanto, yo pregunté quién era y me dijeron que era un franciscano polaco que había muerto en los campos de concentración. Y no averigüé más porque estaba conociendo a mis parientes y estaba disfrutando de su compañía. Sin embargo, ellos se sentían muy interesados por esto y, por supuesto, esa primera visita fue una experiencia poderosa mediante la cual el Papa Juan Pablo II hizo arder esa llama de deseo para la solidarność, es decir, la solidaridad, ese sentido que se tiene de solidaridad uno con toda la humanidad en su deseo por la libertad. Y esto fue, los hombres caminaban con una revista con un fósforo, y él lo que hizo es hacer arder ese papel. Por supuesto, iba a ser una década más, pero Polonia sería libre del comunismo. Fue algo muy poderoso, pero uno podía ver que la gente estaban tan inspirados por Maximiliano Kolbe. Así que yo estudié más acerca de él. Él es verdaderamente un santo maravilloso para nuestro siglo. Él nació en 1890 y pico. Tenía algo de reputación de ser un poco de un hombre testarudo, hasta tanto de niño él tuvo una aparición de la Santa Virgen María. Y Nuestra Señora le ofreció a él 2 coronas. Una corona blanca de pureza. La otra era roja de martirio. Ella le preguntó, ¿cuál quisieras? Viendo la oportunidad para hacer algo que no estaba ahí antes, dijo, tomaré ambas. Y por lo tanto, él y su hermano se escapó por la frontera cuando nació, como en la época de mis abuelos y bisabuelos que se fueron de Polonia. En esos periodos, antes otros, algunos después, Polonia no existía en el sentido nacional del himno. Todavía se canta que Polonia vive tanto como nosotros vivamos, que la identidad polaca era algo
que trascendía. En aquella época una sección era de los rusos, bajo el zar, era bajo el Kaiser de Alemania. Y la tercera sección era de donde salía mi familia, bajo los austríacos. Él se escapó hacia el lado austríaco, donde había un poquito más de libertad que en la zona rusa. Él se unió a los franciscanos allí y tomó el nombre de Maximiliano, y cuando tomó sus votos finales, Maximiliano María. Sus superiores vieron que también era un hombre muy inteligente, por lo tanto le enviaron a Roma a estudiar y fue a obtener su doctorado y a hacer su trabajo y a aprender la teología y la filosofía y todo eso, que era el curso normal de las cosas. Hubo un evento, sin embargo, que fue muy significativo para él. Fue durante la Primera Guerra Mundial. Mientras estuvo allí, un grupo de la logia masónica en Europa es un grupo anticatólico mucho más radical que lo que nosotros estamos acostumbrados a ver aquí. Ellos, los masones, tenían una actitud desagradable e incluso viciosa contra los católicos. Querían que hubiera una sociedad secular, querían una sociedad en que Dios no era parte de ello y que una vez eliminaba a Dios, uno tendría un paraíso de prosperidad. Creían que el catolicismo y los valores cristianos estaban haciendo que la gente se debilitara y por lo tanto querían tener un tipo de gobierno radical secular. Entonces, una noche, un grupo de estos masones, conocidos como Giordano Branisti, es decir, tomaron como patrón a Giordano Bruno, que era un dominico que comenzó como tratando de reformar la iglesia, creo, en Florencia. Cuando trató de reformar a la iglesia, se convirtió en alguien muy popular porque hablaba en contra de la corrupción que existía. Eventualmente, él fue hecho el gobernante de Florencia y comenzó entonces una persecución muy radical, de persecución de gente, y eventualmente fue excomulgado y fue quemado en la hoguera. Por lo tanto, los masones le utilizaron como patrón. Y lo que hicieron es algo dentro del Vaticano, creo. Pusieron un letrero grande y en ese letrero hicieron un retrato de Satanás, como que estaba victorioso por sobre San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel estaba en el nivel del suelo, de la tierra, y Satanás triunfaba sobre él. Esto incendió la imaginación de Maximiliano. Si las fuerzas del secularismo querían utilizar esta representación de Satanás que derrotaba al arcángel, él tomaría esa misma escena porque, por supuesto, esto estaba teniendo que ver con el libro del Apocalipsis, en que las Sagradas Escrituras es Miguel, el arcángel, el que derrota a Satanás y su ejército. Y Satanás es precisamente, si recuerdan la escena de Apocalipsis 12, de que después de que Nuestra Señora da a luz, Satanás está listo para comérselo como un dragón que pudiera comerse a un niño. Sin embargo, el Hijo es llevado al cielo de pronto y los ángeles vienen y derrotan a Satanás y lo tiran a la tierra.
y entonces el dragón va a atacar a la mujer vestida del hijo. Y la tierra le salva y la protege a ella. Sin embargo, dice él que si la serpiente, Satanás, en otras palabras, iba a estar en contra de Nuestra Señora, entonces yo acudiré a donde Nuestra Señora, y él estaba muy influido por San Luis de Montreux para tener una nueva dedicación a la Santa Virgen María, de manera que él llegaría a donde Jesús y María, y que en esa consagración de su vida, él vio, sino no es que vio, es que experimentó una nueva energía. Así que cuando rezó a Polonia y fue ordenado sacerdote, comenzó una comunidad fuera de Varsovia, dedicada a utilizar los medios de comunicación, e incluso la prensa, e incluso la radio, que era muy nueva, y a utilizar esto, y a la televisión cuando se fue inventado. Tenemos que utilizar esto también, dijo, y esto sería un medio para promover la consagración a la Santa Virgen María y la rededicación al Evangelio. Él trabajó muy arduamente para ello, porque la fe estaba en reto, en desafío en Polonia. Había diferentes fuerzas que surgieron en Europa. Es más, la Primera Guerra Mundial fue luchada por una idea secular del nacionalismo, de que la nación es más importante, y que muchos polacos, liderados por Marshal Surkiski, pensaron que la misma llamada a la nacionalización, pensaban que la nación es más importante que Dios o la iglesia. Él trabajó para concentrar al pueblo de Polonia sobre Nuestro Señor y Nuestra Señora. Ellos eran superiores al gobierno, decía él, y a todo gobierno que surgiría, y que él escribiría acerca de cómo nuestra fe duraría más a todo lo que pudiera hacer el gobierno. Por lo tanto, como lo hizo entonces, y se concentró en un amor a Dios y del prójimo, unos 6 años más tarde construyó un monasterio en el Japón. Y de hecho, escogió un lugar en el Japón que se decía por los shintoístas que había sido nombrado por un lugar en que uno no debe construir nada. Así que él construyó ahí. Una de las cuestiones asombrosas es que fue del otro lado de esa montaña que la bomba atómica destruyó. Su monasterio, sin embargo, fue protegido de la bomba atómica por estar donde estaba. Tuvo esta inspiración, y ese monasterio sigue siendo un centro de catolicismo en el Japón. Fue otra vez a Polonia, entonces fue arrestado por los nazis después de haber invadido la tierra suya en septiembre del 39. Se consideró una persona peligrosa porque él colocó a nuestra fe en Jesucristo y consagró a la Santa Virgen María por encima de cualquier otra cosa, incluso el Tercer Reich. Y a la larga ofreció su vida cuando hubo un escapado, que se escogieron a 10 hombres, y uno llamó y dijo: yo tengo una mujer y hijos. Por lo tanto, él se ofreció de voluntario a tomar su lugar, y junto con otros 9 murió de inanición. Pero él fue al lugar de inanición cantando y orando, y condujo a los otros prisioneros con oraciones y cantos, y los nazis a la larga vinieron y le envenenaron y murió. Él utilizó sus dones intelectuales para utilizar los dones de los medios de comunicación para llamar al pueblo de Polonia a los verdaderos valores de nuestra fe. Y esto es un signo para nosotros hacer lo mismo. Mañana comenzamos la fiesta de la Asunción de la Santa Virgen María al cielo. Y el día 22 de agosto
celebraremos la fiesta de su coronación, que termina la octavilla de la fiesta de la Asunción. Quiero instar a todos a utilizar esto como una ocasión de consagrarse a la Santa Virgen María. San Maximiliano y su ejemplo son las oraciones que nosotros debemos utilizar para hacer una consagración a María, para que por mediación de ella podamos todos llegar más cerca a Jesucristo nuestro Señor. Tenemos mucho que defender, como en su época Giordano Brunelleschi utilizó este dicho de proclamar a San Miguel, y que eso no era algo que utilizara como señal de derrota, sino como motivación para amar a Dios aún más y para conducir a otras personas a comprender su fe y para hablar y defender la fe. Hoy tenemos una situación en que nosotros tenemos personas muy radicales, personas que quieren llamarse a sí mismas liberales. Y una de las cuestiones, una de las ideologías, se puede decir, era un hombre que yo estudié cuando yo era joven. Yo hacía organización comunitaria en Chicago y aprendimos de un hombre que se llamaba Saul Poluski, uno de mis conciudadanos de Chicago. Poluski tenía un libro que se llamaba Rebeldía para Radicales, como para organizar esto, y eso era lo que yo estaba haciendo. Sin embargo, un año después de haber yo terminado ese libro, él publicó otro libro, Reglas para Radicales se llamaba. En ese libro, Reglas para Radicales, Ulinsky escribe lo siguiente, que demos un reconocimiento al primer radical, la teología, diciendo dónde sabe dónde termina la metodología y comienza lo demás. El primer radical que se conoce, que se rebeló contra el establecimiento y que lo hizo tan eficazmente que tuvo por reino a Lucifer. Él reconoció a Lucifer como su inspiración para ser un radical en contra del sistema. Él le llama, sin embargo, de que es importante tener que el fin justifica el medio. Él creía en esto porque para creer en la Inmaculada Concepción de sus fines y principios, el revolucionario práctico comprenderá que en la acción uno no siempre disfruta del lujo de una decisión que sea consistente tanto con nuestra conciencia como con el bien de la humanidad. Él le llama una concepción inmaculada el separar a la conciencia de uno de lo que él piensa que es el bien de la humanidad. Y nosotros veremos más de todo eso de personas que se sienten inspirados por los principios de Ulinsky de reglas para radicales. Ellos verán que ellos están enseñando lo que es bueno para la humanidad y que los medios son algo sencillamente justificado por naturaleza de uno. Y que nosotros vamos a responder a eso con una renovación de la consagración a la verdadera Inmaculada Concepción, no la Inmaculada Concepción suya, que es malvada, sino con una que es verdadera, una verdadera que es la Santa Virgen María, y ser conducidos por ella a ese amor de Cristo y todo lo que Él enseña. De manera que podremos decir junto con ella que hágase de acuerdo con tu voluntad, como lo dijo ella. Y en esta forma, Dios nos utilizará para preparar a nuestra sociedad para lo que traten de ponernos delante. Es interesante, los nazis no existen. Los comunistas que vinieron después no existen más tampoco. Sin embargo, los franciscanos sí. Y el Apolikanov
es su instituto en Polonia y en el Japón también. Los dos existen. Nosotros duraremos más que los liberales. Nosotros traeremos el Evangelio de Jesucristo, así que seamos sus instrumentos para hacerlo.